una sola gota de agua. Eso fue todo lo que hizo falta para encender un infierno. Para Clara Sullivan, una camarera en el exclusivo restaurante La Cuchara Dorada, fue un pequeño error en un brutal turno doble. Para Beatrix Davenport, la mujer sentada a la mesa, fue una ofensa imperdonable. Mientras Clara se disculpaba, la esposa del millonario la miró de arriba abajo, su voz cortando el silencio del restaurante. Solo aléjenla de mí. No soporto que me sirva la basura. Lo que Beatrice no sabía, mientras se recostaba satisfecha, era que su esposo, Arthur Davenport, acababa de regresar a la mesa y lo había oído todo. La Cuchara Dorada no era solo un restaurante. Era un escenario. Cada noche, una representación de riqueza y poder se desarrollaba en su comedor de mármol. Los clientes lucían su patrimonio neto como una segunda piel, y el personal eran los tramoyistas invisibles, entrenados para ser silenciosos, rápidos e impecables. Esa noche, Clara Sullivan estaba lejos de ser impecable. Llevaba 14 horas en un turno doble, sus pies palpitaban dentro de sus supuestamente cómodos, pero aún agonizantes, zapatos negros planos. El delantal blanco almidonado se sentía como una armadura, y no de buena manera. Cada sonrisa que ofrecía a un cliente parecía romperle la cara. Clara, a los 26 años, no se suponía que estuviera allí. Se suponía que estaría en su último año en la Facultad de Derecho de Georgetown, enterrada en jurisprudencia, no limpiando platos. Pero un tren de carga llamado vida había descarrilado esos planes. El diagnóstico de su madre, una forma rara y agresiva de esclerosis múltiple, había evaporado su fondo de matrícula, sus ahorros y su beca, que requería una carga completa de cursos que ya no podía manejar. Así que había puesto su título en pausa y tomado una bandeja. Era una mente legal de primer nivel, disfrazada de camarera, y la ironía era tan amarga como las heces de espresso que había tragado una hora antes. Clara, mesa 7, los Davenport. Martín, el gerente viscoso, siseó mientras ella pasaba por la estación de servicio. No lo arruines. Es un titán. Clara sintió, su máscara profesional deslizándose en su lugar. Tomó la pesada jarra plateada de agua helada y se acercó a la mesa. La mesa 7 estaba metida en el mejor rincón con vista a las luces de la ciudad. La mujer, Beatrix Davenport, era una visión de elegancia severa y costosa. Era delgada, rubia y llevaba un collar de diamantes que parecía lo suficientemente pesado como para anclar un pequeño bote. Examinaba sus cubiertos como si pudieran estar contaminados. El hombre, Arthur Davenport, era lo opuesto. Era ancho, con una intensidad tranquila, vistiendo un traje simple, oscuro y perfectamente a medida. No miraba la decoración ni el menú. Miraba a su esposa, y su expresión era indescifrable, casi cansada. Buenas noches. ¿Puedo ofrecerles un poco de agua para empezar? La voz de Clara era suave, sin traicionar el agotamiento que tiraba de sus extremidades. Beatrice ni siquiera levantó la vista. Agua con gas italiana. No esa basura doméstica. Por supuesto. ¿Y para usted, señor? Clara se volvió hacia Arthur. Él encontró sus ojos, y por un segundo ella se sintió vista. Solo agua natural, por favor. Lo que tengan a mano está bien. Gracias, dijo Clara. Se volvió por el agua con gas, pero mientras lo hacía, un ayudante de camarero que llevaba una pesada tina de platos pasó apresurado, golpeando su brazo. Fue el más pequeño de los movimientos. Un pequeño resbalón, una sola gota de agua se arqueó desde la jarra que aún sostenía y aterrizó directamente en la esquina de un reluciente bolso de piel de cocodrilo negro que descansaba en el banco junto a Beatrix. El silencio que siguió fue absoluto. Beatrix Davenport miró lentamente, deliberadamente, del bolso a la gota de agua. Luego sus ojos, tan fríos como el hielo en el cubo, se elevaron para encontrarse con los de Clara. Torpe idiota, susurró, su voz terriblemente tranquila. Señora,
Lo siento muchísimo, dijo Clara Ara al instante, su mano volando a su delantal por un paño limpio. Permítame. No lo toques, gritó Beatriz, retrocediendo como si Clara Ara sostuviera una serpiente. Todo el restaurante, que había estado zumbando con conversaciones bajas, se quedó en silencio. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este bolso? Esto es Hermès. Esto es cocodrilo. Lo has arruinado. Mamá, te aseguro, es solo agua. Si me permites, puedo hacer que lo atiendan de inmediato. Tenemos un limpiador especializado. El entrenamiento de Clara Ara entró en acción. Desescalar. Disculparse. Arreglar. Beatriz se soltó una risa. Un sonido agudo, feo que no tenía humor. ¿Limpiado por ti? Probablemente no podrías pagar ni el paño de limpieza. No tienes idea, ¿verdad? Solo eres una chica, una nada. La cara de Clara Ara se sonrojó caliente de vergüenza, luego fría de ira. Era una nada. Era una nada que había aprobado los exámenes LSAT con honores, que había argumentado un caso simulado frente a un juez de la Corte Suprema en funciones, que trabajaba 40 horas a la semana solo para mantener a su madre en un centro de cuidado decente. Apretó la mandíbula. Mis disculpas, mamá. Fue un accidente. Justo entonces, el teléfono de Arthur Davenport vibró. Lo miró, frunciendo el ceño. Discúlpenme, dijo a la mesa en general, su voz grave. Debo tomar esta llamada. Se levantó y se alejó hacia el vestíbulo, dándoles la espalda al drama que se desarrollaba. Beatriz se lo vio irse, su expresión agriándose aún más. Ahora, con su esposo ausente, volvió toda su veneno sin filtro sobre Clara Ara. La audiencia se había ido. Martín, el gerente, prácticamente se deslizó por el piso, su cara pálida de pánico. Señora Davenport, ¿hay algún problema? Hay un problema. Beatriz se burló, apuntando un dedo largo y manicureado a Clara Ara. Esta cosa acaba de derramar agua por todo mi bolso. Es incompetente. Quiero que se vaya ahora. Martín se volvió contra Clara Ara. Clara Ara, ¿qué hiciste? Me he disculpado con la señora Davenport. Lo he hecho, señor, dijo Clara Ara, su voz temblando ligeramente, la injusticia picando más que el insulto. Fue una sola gota de agua. He ofrecido manejarlo profesionalmente. Beatriz se resopló. Oh, deja de fingir. Ustedes son todos iguales. Vienen aquí, sirven a personas que son mejores que ustedes, y piensan que son uno de ellos. Solo eres basura. Sirviendo basura. Oliendo a jabón barato. No soporto que me sirva basura. Solo aléjenla de mí. La palabra basura quedó colgando en el aire, espesa y venenosa. Aterrizó en Clara Ara como un golpe físico. La habían llamado nombres antes en el caos de un turno ocupado. Estúpida o lenta era común. Pero basura, eso era diferente. Eso era un juicio sobre toda su existencia. Clara Ara solo se quedó allí congelada. Toda la lucha, todo el agotamiento, todo el dolor del último año se coalesció en un solo momento paralizante de humillación. Martín, viendo a su cliente de alto nivel satisfecha, asintió obsequiosamente. Por supuesto, señora Davenport, de inmediato. Clara Ara, vete. Vete al fondo. Has terminado por esta noche. Clara Ara ni siquiera podía moverse. Solo miró a Beatrice, quien ahora inspeccionaba calmadamente sus uñas como si acabara de aplastar una mosca. Y entonces una voz fría cortó el aire desde atrás. Eso no será necesario, Martín. Clara Ara y Martín se sobresaltaron. Arthur Davenport estaba de pie justo allí, su teléfono oscuro en la mano, su cara como granito, y sus ojos fijos en su esposa. No había estado en el vestíbulo. Había dado un paso justo alrededor de la esquina en el rincón. Había terminado su llamada. Había oído cada palabra.
El silencio en la mesa 7 ahora era tan frío que podría haber causado congelación. La expresión presumida de Beatrix Davenport se disolvió, reemplazada por un destello no de culpa, sino de molestia. La molestia de ser atrapada. Arthur, dijo, forzando una risa frágil. Has vuelto. Esta camarera es tan torpe. Le estaba diciendo a Martín, oí lo que le estabas diciendo. La voz de Arthur era plana, desprovista de toda emoción. Giró la cabeza, y su mirada, que antes había estado cansada, ahora era aguda y penetrante. Miró a Martín. La joven no irá al fondo. Terminará su turno. Servirá nuestra mesa. ¿Entendido? Martín, que había estado a segundos de despedir a Clara Ara, se encontró atrapado entre dos fuerzas inamovibles. Miró de la enfurecida señora Davenport al helado señor Davenport. Hizo su cálculo. Arthur Davenport firmaba los cheques. Sí, señor. Por supuesto, señor Davenport. Mis disculpas. Martín le lanzó a Clara Ara una mirada que decía, esto no ha terminado. Y luego se escabulló. Clara Ara temblaba. Quería correr. Quería llorar, pero también sentía una extraña chispa eléctrica de reivindicación. Tomó una pequeña respiración estabilizadora. Señora Davenport, traeré su agua con gas. Se alejó, su espalda recta, cada terminación nerviosa gritando. El resto de la cena fue una obra maestra de tensión. Beatrix se sentó en un silencio pétreo y furioso. Arthur, por otro lado, de repente estaba comprometido. Le hizo preguntas a Clara Ara, no personales, sino específicas e inteligentes. ¿Cuál es tu opinión sobre el Bordeaux 98 versus el Hero 2? Preguntó, estudiando la lista de vinos. Clara Ara, que había sido obligada a estudiar para el riguroso examen de vinos del restaurante, no dudó. El Hero 2 está bebiendo maravillosamente ahora, pero encuentro que el 98 tiene una estructura más compleja, señor. Es un poco más reflexivo. Depende de si lo combinas con el filete o el pato. Arthur levantó una ceja, impresionado. Reflexivo. Me gusta eso. Tomaremos el 98. La observaba. Vio la forma en que precisaba, eficientemente limpiaba los platos. Vio los talones gastados de sus zapatos. Vio la inteligencia en sus ojos cuando hablaba. Y vio el orgullo crudo y magullado al que se aferraba. Cuando la comida concluyó, Clara Ara trajo la cuenta. Gracias por cenar con nosotros, señor Davenport. Señora Davenport. Arthur tomó la carpeta de cuero, la firmó y se la devolvió. Pero mientras lo hacía, su otra mano se movió. Había estado sosteniendo un grueso fajo de efectivo, doblado pulcramente bajo la mesa. Lo presionó discretamente en su mano mientras ella tomaba la cuenta. Esto es para ti, murmuró, su voz demasiado baja para que su esposa oyera. Beatrix, sin embargo, vio la entrega. Arthur, siseó, indignada. No vas a recompensarla por su incompetencia. Eso es absurdo. Arthur se levantó, enderezando su chaqueta. Estoy dando propina por el servicio que recibí, Beatrix. El servicio fue excelente. Ahora, vámonos. Salió del restaurante sin mirar atrás. Beatrix, atrapada, no tuvo más remedio que tomar su bolso de cocodrilo, el que ahora tenía una mancha de agua seca e invisible, y seguirlo, su cara una máscara de furia pura. Clara Ara esperó hasta estar de vuelta en la estación de servicio, su corazón martilleando. Desdobló el efectivo, su respiración se entrecortó. Lo contó una vez, 2 veces. Eran 5,000 pesos. Metida dentro estaba la tarjeta de negocios de Arthur Davenport, negra elegante con letras plateadas en relieve. Arthur Davenport, CEO, Davenport Capital Partners. Y en el reverso, una nota manuscrita en tinta negra afilada. Vi tu respuesta. No fue tu culpa. Si alguna vez necesitas una referencia, llámame.
A Clara la miró fijamente. Los billetes de 100 pesos y la tarjeta. Esto era más que su alquiler. Esto era la próxima ronda de medicación de su madre. Esto era un escape. No sabía que el verdadero drama apenas comenzaba en la fila de ballet. Mientras el Bentley negro se acercaba, Beatrix se volvió contra su esposo. ¿Cómo te atreves?, gritó, toda pretensión de decoro desaparecida. Me humillaste. Tomaste el lado de una sirvienta sobre tu propia esposa. Arthur se detuvo, se volvió hacia ella bajo el resplandor del porche. Su voz era mortalmente calmada. Ella es una persona, Beatrix. Una persona que intentaste destruir por diversión. Una persona haciendo su trabajo. Ella es basura, escupió Beatrix. Mi madre era camarera, dijo Arthur, su voz cayendo. Trabajaba 60 horas semanales en un diner para que yo pudiera comer. Llevaba zapatos mucho más gastados que los de esa joven. La llamas basura, me llamas basura a mí, y estoy cansándome mucho, mucho de eso. Entró al auto, dejándola parada en la acera, su cara pálida en los faros. Clara terminó su turno, caminando en una nube de adrenalina, y 5,000 pesos de incredulidad. El dinero estaba guardado seguramente en su sostén, la tarjeta de negocios en su casillero. Los otros camareros que habían oído el estallido de Beatrix le daban un amplio espacio, inseguros si era una vencedora o una muerta caminando. La respuesta llegó la mañana siguiente. Llegó para su turno de brunch, exhausta pero resuelta, solo para que le dijeran que Martín quería verla en su oficina. La oficina era un cuarto estrecho sin ventanas en el sótano, oliendo a café rancio y lejía. Martín se sentó detrás de su escritorio de aglomerado, una mirada de satisfacción presumida en su cara. Clara, dijo, sin molestarse en ofrecerle asiento. Tendremos que dejarte ir. El sangre de Clara se heló. ¿Qué? ¿Por qué? El señor Davenport dijo explícitamente, no me importa lo que dijo el señor Davenport. Martín se burló, recostándose en su silla. No está aquí ahora, ¿verdad? La señora Davenport es una patrona legacy de este establecimiento. Está en la junta de la mitad de las caridades de esta ciudad. Y estaba profundamente, profundamente ofendida por tu conducta. ¿Mi conducta? Clara estaba incrédula. Fui insultada. Fui abusada verbalmente. Y tú te quedaste allí y miraste. Fuiste insubordinada. Martín chasqueó. No desescalaste. Hiciste una escena. Y francamente, hizo una pausa, un brillo cruel en sus ojos. Tenemos una política de tolerancia cero para el personal que acepta, digamos, regalos inapropiados de los clientes. El estómago de Clara cayó. Era una propina, ¿verdad? Martín sonrió. 5,000 pesos. Eso no es una propina, Clara. Eso es una complicación. Parece un soborno. Parece que lo extorsionaste. O tal vez estás involucrada. De cualquier manera, es complicado y yo lo estoy limpiando. Estás despedida. Dame tu delantal. El mundo se inclinó. Despedida. Había sido despedida por ser abusada. Había sido despedida por recibir dinero que desesperadamente necesitaba. Esto no podía estar pasando. Todo su profesionalismo, toda su compostura cuidadosamente construida se hizo añicos. No puedes hacer esto, dijo, su voz temblando de rabia. Esto está mal. ¿Sabes lo que me llamó? Sé que la reputación de mi restaurante es más importante que tus sentimientos, dijo Martín, poniéndose de pie. Ahora vete o haré que seguridad te escolte. Clara lo miró, su traje barato y sus ojos hambrientos de poder. Era abogada. Conocía sus derechos, pero también sabía que en un estado de empleo a voluntad, despido injusto por insultar a un cliente rico era un caso que perdería. Un caso que no podía permitirse pelear. Tomó una respiración profunda,
desenganchó su delantal y lo arrojó sobre su escritorio. «Te arrepentirás de esto», dijo, su voz baja. «Lo dudo», respondió, ya volviéndose a su computadora. Clara Ara salió de la Cuchara Dorada, no por la gran entrada principal, sino por la bahía de entrega apestosa en el callejón. Se paró en el pavimento resbaladizo por la lluvia, el ruido de la ciudad rugiendo en sus oídos. Estaba desempleada. Tenía 5,000 pesos, pero eso solo duraría tanto. Metió la mano en su bolsillo y sacó la tarjeta de negocios negra nítida. Davenport Capital Partners. La había guardado como un souvenir, un ¿qué pasaría si? De repente, era un salvavidas. Miró la nota. Si alguna vez necesitas una referencia, llámame. Necesitaba más que una referencia. Necesitaba un milagro. Sacó su teléfono, sus dedos temblando, y marcó el número. Una recepcionista nítida y profesional respondió. Davenport Capital. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Me gustaría hablar con Arthur Davenport, por favor, dijo Clara Ara, su voz pequeña. ¿Puedo preguntar quién llama? Mi nombre es Clara Ara Sullivan. Yo le serví la cena anoche. Me dio su tarjeta. Hubo una pausa. Clara Ara estaba segura de que la colgarían. Un momento, señorita Sullivan. Pasó un minuto, luego otro. Luego la línea hizo clic. Arthur Davenport hablando. Su voz era, como recordaba, profunda, calmada, autoritaria. Señor Davenport, dijo Clara Ara, y luego su voz se quebró. Toda la horrible mañana salió a raudales. Esta es Clara Ara Sullivan de la Cuchara Dorada. Señor, acabo de ser despedida. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Clara Ara, parada en el callejón, pensó que había colgado. ¿Dónde estás ahora, señora Sullivan? La voz de Arthur de repente era aguda, enfocada. Estoy afuera del restaurante en el callejón. Quédate allí. Un auto negro estará allí en 5 minutos. La placa es DAP 01. Sube. Te traerá a mi oficina. La línea se cortó. Clara Ara estaba atónita. 5 minutos después, exactamente como había dicho, un sedán negro reluciente, el mismo modelo que el Bentley de anoche, se detuvo en la boca del callejón. El conductor, un hombre grande en traje oscuro, salió y abrió la puerta trasera. ¿Señorita Sullivan? Aturdida, asintió y subió. El auto era silencioso, el cuero oliendo a dinero y poder. La llevó a través del tráfico del centro y la depositó frente a un rascacielos imponente de vidrio y acero. El vestíbulo era un vasto espacio resonante de mármol blanco. La recepcionista en el escritorio principal miró el abrigo gastado de Clara Ara y sus jeans cansados. Pero antes de que pudiera hablar, una mujer en un traje pantalón afilado la interceptó. Señorita Sullivan, soy la asistente del señor Davenport, Emily. Por favor, venga conmigo. Clara Ara fue escoltada a un ascensor privado que se abría directamente a una extensa oficina en esquina en el piso 80. La vista era impresionante, con vista a toda la ciudad. Arthur Davenport no estaba detrás de su escritorio. Estaba de pie junto a la ventana, manos en los bolsillos. Se volvió cuando ella entró. Clara Ara, dijo, y era la primera vez que usaba su nombre. Gracias por venir. Por favor, siéntate. Café. Agua. Agua estaría bien. Gracias, tartamudeó. Emily le sirvió un vaso de un decantador de cristal y luego desapareció, cerrando las masivas puertas de roble detrás de ella. Cuéntame exactamente qué pasó, dijo Arthur, tomando asiento frente a ella. Clara Ara relató toda la conversación con Martín. Le contó sobre la acusación de que era un soborno, de antagonizar a Beatrice, de la política de tolerancia cero. Mientras hablaba, la cara de Arthur se oscurecía más y más. No interrumpió. Solo escuchó, sus dedos entrelazados frente a él.
Cuando terminó, estuvo en silencio por un minuto completo. Martín, finalmente dijo, cometió un error de juicio muy serio. Señor, yo Clara Ara no sabía qué decir. Solo no sé qué hacer. Necesito ese trabajo, pero no quiero ese trabajo. Y ese dinero, no puedo aceptarlo si me costó mi ese dinero era tuyo, dijo Arthur firmemente. No fue un soborno. Fue una disculpa en nombre de mi esposa, y fue un reconocimiento de tu profesionalismo bajo fuego. Lo guardarás. Se levantó y caminó a su escritorio. Clara Ara, no te di mi tarjeta solo por una referencia. Estuve en la cuchara dorada anoche por una razón. Davenport Capital Partners está en las etapas finales de una compra apalancada de todo el grupo de restaurantes Mannerk, que posee la cuchara dorada y otras 20 propiedades. La mandíbula de Clara Ara cayó. Estaba allí de incógnito para hacer una evaluación final del servicio, la gerencia y el ambiente antes de firmar los papeles. Tu servicio fue, como dije, excelente. El ambiente estaba envenenado, y la gerencia, parece, está podrida. La miró, su mirada intensa. Te oí con el vino. No estabas solo recitando. Estabas analizando. Reflexivo. Esa fue tu palabra. Y anoche te vi manejar una situación que habría roto a la mayoría de la gente. Eres compuesta, articulada y resiliente. Hizo una pausa. Te busqué en Google esta mañana. Clara Ara Sullivan, Georgetown Lab, top 5% de tu clase. Abandonaste hace 6 meses por razones personales. Clara Ara se sintió expuesta. Mi madre está enferma. Lamento oír eso, dijo, su voz suavizándose por primera vez. Clara, no voy a ofrecerte tu trabajo de vuelta. Su corazón se hundió. Voy a ofrecerte uno nuevo aquí como pasante legal pagada, efectivo inmediato. Trabajarás directamente con mi consejero general en la adquisición de Mannerk. Te pagaré el triple de lo que ganabas en el restaurante y tus horas serán de 9 a 5 para que puedas reinscribirte en clases nocturnas que mi compañía pagará. Tus insights desde el piso, como lo llamas, son más valiosos para mí que lo que cualquier consultor pueda proporcionar, y francamente prefiero contratar a personas que han sido probadas por el fuego. Clara Ara estaba sin palabras. Su mente corría. Un trabajo legal, matrícula. Esto era todo lo que había soñado. Señor Davenport, yo no sé qué decir. Sí, dijo, una pequeña sonrisa rara tocando sus labios. Necesito gente en mi equipo que sepa la diferencia entre valor y precio. Tú lo haces. Mi esposa, parece, no. ¿Qué hay de Martín?, preguntó Clara Ara, una chispa de ira aún allí. Ah, sí, Martín. Arthur dijo, tomando su teléfono. Emily, consígueme a Robert Bishop en la línea. Miró a Clara Ara. Robert es el CEO actual y pronto ex de Mannerk. Discúlpame un momento. Presionó el altavoz. Robert, Arthur Davenport. Estoy en mi oficina con una joven llamada Clara Ara Sullivan. ¿Ese nombre significa algo para ti? Hubo una tos nerviosa al otro lado de la línea. Arthur, bueno oírte, Sullivan. No puedo decir que sí. ¿Debería? Era camarera en tu restaurante insignia, La Cuchara Dorada. Lo era hasta hace 10 minutos cuando tu gerente, Martín, la despidió. Despedida. Bueno, Arthur, no me involucro en el personal de frente. Lo sabes. Deberías. Arthur cortó, su voz como hielo. Porque Martín la despidió por ser abusada verbalmente por mi esposa. La despidió después de que yo personalmente elogiara su servicio y le diera 5,000 pesos de propina, que luego acusó de extorsión. Ha expuesto a tu compañía a una demanda significativa por despido injusto. Sin mencionar el daño reputacional si esta historia sale, lo que hará si él aún está empleado para cuando termine esta llamada. El silencio de Robert Bishop fue ensordecedor. ¿El qué? La despidió.
Después Arthur, lo siento mucho. No tenía idea. Martín es historia. Lo llamaré yo mismo. Está hecho. Considera el oído. Bien, dijo Arthur. Y Robert, estoy contratando a la señora Sullivan en mi propio equipo legal. Ayudará en nuestro lado de la adquisición. Espero que tú y tu equipo le den toda cortesía profesional. Por supuesto, absolutamente. Lo que necesites, Arthur. Arthur colgó sin despedirse. Miró a Clara. Felicidades, señorita Sullivan. Ya no eres camarera. Clara sintió un vértigo vertiginoso. En el lapso de 12 horas, había sido humillada, enriquecida, despedida y contratada. Gracias, señor Davenport, dijo, su voz espesa de emoción. No te arrepentirás de esto. Lo sé, dijo. Ahora Emily te pondrá en marcha con recursos humanos. Bienvenida a la firma. Mientras Clara firmaba su contrato de empleo, la verdadera caída estaba ocurriendo al otro lado de la ciudad. Arthur Davenport no fue a casa. Hizo que su conductor lo llevara a su club privado. Le envió a Beatriz un simple texto. Me quedo en la ciudad. Mis abogados se pondrán en contacto por la mañana. Beatriz, que esperaba una pelea, estaba aterrorizada por el silencio. Esto no era la ira usual de Arthur. Esto era una ejecución. A la mañana siguiente, como prometió, un mensajero entregó un paquete grueso a su mansión. No eran solo papeles de divorcio. Era un acuerdo de separación brutal en su precisión. Arthur invocaba la cláusula de mala conducta pública en su acuerdo prenupcial, una cláusula que ella había insistido, temiendo sus posibles affairs. Estipulaba que cualquier acto de una parte que trajera ridículo público o daño reputacional a la otra anularía las partes más generosas del acuerdo. Beatriz lo llamó gritando, no puedes hacer esto. No puedes divorciarte de mí por una camarera. No lo estoy. La voz de Arthur vino por el teléfono, muerta y final. Me divorcio de ti porque anoche te miré y no vi a mi esposa. Vi a una bully cruel e infeliz. Me divorcio de ti porque insultaste a mi madre. Insultaste mi pasado y mis valores. La camarera fue solo el espejo. La basura eras tú. Nuestro matrimonio ha terminado. Habla con mis abogados. Colgó. Beatriz estaba por primera vez en su vida verdaderamente y completamente impotente y furiosa. Los siguientes 6 meses fueron un borrón para Clara. La lanzaron al fondo profundo, y aprendió a nadar. El trabajo en Davenport Capital era exigente, rápido y utterly exhilarating. No solo hacía copias. Redactaba memorandos, asistía a negociaciones y realizaba due diligence. Su experiencia en el terreno en la cuchara dorada resultó invaluable. Señaló problemas sistémicos en las políticas de empleados del grupo Mannerk, redondeo ilegal de tiempos de descanso, pooling de propinas que bordeaba el robo de salarios, y pistas de promoción de gerencia tóxica. Martín no era una anomalía, explicó a Arthur y al equipo legal en una reunión de junta. Era un producto del sistema. La compañía incentiva a los gerentes a cortar costos y complacer a los sick rollers, no a proteger a su personal. Si adquirimos esto, tenemos que quemar esa cultura hasta los cimientos. Arthur la observaba, un brillo mentor como orgullo en sus ojos. Le había dado una oportunidad, pero esto era todo ella. Era natural. Se reinscribió en el programa nocturno de Georgetown. Sus días en una oficina de rascacielos, sus noches en la biblioteca de leyes. El cuidado de su madre estaba asegurado. Por primera vez en años estaba feliz. Beatriz Davenport, por otro lado, no lo estaba. El divorcio no iba bien. Los abogados de Arthur eran inflexibles. La cláusula de mala conducta pública se mantenía, y su potencial acuerdo era una fracción de lo esperado. Estaba sangrando dinero en su propio equipo legal. Estaba siendo ostracizada por el círculo social que una vez gobernaba.
No querían asociarse con su drama de dinero nuevo. Y entonces una de sus pocas amigas restantes le reenvió un correo interno de un contacto en el grupo Mannerk. Era un memorando sobre la adquisición pendiente. Y al final, listado bajo el equipo de diligencia legal de Davenport Capital, estaba un nombre, Clara Sullivan, candidata a JD. Beatriz miró el nombre. La camarera. Todo encajó en su mente. Esto no era una contratación aleatoria. No era coincidencia. Era un complot. Una rabia fría y venenosa la llenó. Lo vio todo. El agua derramada. La escucha accidental. La propina. Era un montaje. Esa pequeña basura lo había orquestado todo para seducir a su esposo, robar su vida y tomar su dinero. Oh, no lo harás, susurró Beatriz al salón vacío y cavernoso de su mansión. No vas a ganar. Beatriz aún tenía una arma, sus conexiones con la prensa de chismes de la ciudad. Llamó a una columnista notoria, una mujer llamada Diana Van, que vivía por los escándalos. Diana, querida, ronroneó Beatriz al teléfono. Tengo una historia para ti. Es sobre mi terrible esposo y la prostituta con la que se está acostando. Resulta que la compró y nunca adivinarás dónde la encontró. 3 días después, el blog de chismes más salaz de la ciudad publicó una historia en primera plana. El sucio divorcio del multimillonario. ¿Arthur Davenport cambió a su esposa por una camarera? La historia era brutal. Pintaba a Clara como una trepadora ambiciosa y astuta. Detallaba con el giro venenoso de Beatriz el incidente en el restaurante. Afirmaba que Clara se había lanzado sobre Arthur, que los 5,000 pesos eran un primer pago y que su trabajo bien pagado en su firma era prueba de su affair sórdido. Implicaba que ella era la única razón del divorcio. Clara entró a la oficina esa mañana a susurros. La gente miraba. Su correo estaba lleno de enlaces al artículo. Lo leyó en su escritorio, su sangre volviéndose hielo. La llamaban ramera, intrigante, rompehogar. Todo su trabajo duro, su integridad, todo reducido a esto. Caminó con la cara blanca a la oficina de Arthur. Él estaba al teléfono, su cara negra de trueno. Demándenlos a todos. Rugió al receptor. Quiero a Van. Quiero al blog. Quiero que estén arruinados para esta noche. Colgó el teléfono de golpe y vio a Clara en la puerta. Clara, lo siento mucho, mucho, dijo, su voz cruda. Mi equipo legal ya está redactando una demanda por difamación. Los destruiremos. Clara se quedó allí un momento, el artículo quemando en su mente. La vieja Clara habría llorado. La nueva Clara, la abogada, se enfrió. No, dijo, su voz tranquila pero firme. Arthur la miró confundido. No, Clara, te están difamando. Lo están, acordó Clara. Y una demanda solo prolongará esto. Hará que parezca que tenemos algo que ocultar. A la prensa le encantará. No se combate un incendio con gasolina. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos dejar que esto quede así. No lo haremos, dijo Clara. Caminó más adentro de la oficina. Estás peleando con ella en su territorio. Chismes. Yo la pelearé en el mío, la ley. Estás tratando de demandar por difamación. Yo buscaré fraude. Arthur la miró. ¿De qué hablas? Beatriz está desesperada. Dijo Clara, su mente trabajando, los engranajes legales girando. Está filtrando esta historia porque está perdiendo el divorcio. Está perdiendo dinero. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Te estás divorciando de ella. Pero aún son copresidentes de la Fundación Familiar Davenport, ¿verdad? La caridad. Arthur asintió. Sí. La Junta se reunirá el próximo mes para removerla. ¿Por qué?
Porque, dijo Clara Ara, si yo fuera una mujer desesperada a punto de perder mi estilo de vida de 1.000 millones al año y aún tuviera mi nombre en un talonario de cheques para una caridad de multimillonaria, podría tentarme darme un paquete de indemnización. La sangre de Arthur se heló. ¿Crees que está robando? Creo, dijo Clara Ara, que la basura está a punto de sacar la basura. Clara Ara no necesitaba una columnista de chismes. Necesitaba una citación. Como parte del equipo legal de Arthur, ya tenía acceso a volúmenes de descubrimiento del divorcio. Pero los libros de la caridad eran separados. Arthur, como copresidente, tenía todo el derecho a auditarlos. Hizo la llamada y en una hora, un equipo de contadores forenses de Davenport Capital estaba revisando cada libro mayor de la Fundación Familiar Davenport. Clara Ara lideró la revisión. Al principio, todo parecía limpio. Grandes donaciones a los sospechosos habituales, la ópera, el museo, el hospital infantil. Pero Clara Ara no miraba los gastos grandes y obvios. Miraba los pequeños, las tarifas de consultoría, los presupuestos de planificación de eventos. Lo encontró en la página 48 del informe del tercer trimestre. Una tarifa de consultoría de 250,000 pesos pagada a una nueva LLC que nunca había oído, B Enterprises. Hizo una búsqueda corporativa. B Enterprises era una corporación fantasma registrada en Delaware solo 4 meses antes. La única firmante en la cuenta, Beatrice Davenport. Clara Ara cavó más profundo. No era solo un pago. Eran docenas, pequeñas al principio, luego más grandes. Planificación de eventos para una gala que nunca ocurrió. Investigación de subvenciones sin informe correspondiente. Beatrice no solo había mojado el dedo. Había estado drenando la cuenta. En los últimos 6 meses, mientras el divorcio se cernía, había malversado más de 4 millones de pesos. Y lo peor, el dinero no era del fondo general. Era del fondo de becas de los fundadores, un endowment específico que la madre de Arthur había establecido con sus propios ahorros de Dainer para ayudar a estudiantes desfavorecidos. Beatrice estaba robando dinero de becas de niños pobres. El mismo tipo de niño que Clara Ara había sido. Clara Ara sintió una rabia fría y limpia sentarse sobre ella. Compiló la evidencia, las transferencias bancarias, las facturas falsas, el registro de la corporación fantasma. Era hermético. No fue a Arthur. No fue a la prensa. Compiló el archivo, lo encuadernó pulcramente y hizo una cita con la oficina del fiscal de distrito. 2 días después, Beatrice Davenport estaba asistiendo a un almuerzo en la Cuchara Dorada. Había regresado, desafiante, a la escena del crimen. Estaba sosteniendo corte, sorbiendo champán, contando a sus amigas cómo estaba ganando su pelea contra su cruel esposo. Justo cuando servían los aperitivos, 2 detectives discretos y discretos en trajes entraron al comedor. Eran acompañados por la nueva gerente, una mujer que Arthur había promovido desde dentro. Caminaron a la mesa de Beatrice. Beatrice Davenport, dijo uno de ellos. Beatrice miró arriba, molesta. Sí, está bajo arresto por hurto mayor, fraude bancario y malversación. El restaurante se quedó muerto en silencio por segunda vez en la memoria de Clara Ara. La cara de Beatrice pasó de confundida a enojada a ceniza blanca en el espacio de 3 segundos. Esto es ridículo, balbuceó. Arthur te puso a esto. Es una mentira. Mamá, tendrás que venir con nosotros, dijo el detective mientras hábilmente la ponía de pie y le ponía esposas en las muñecas. Mientras la sacaban pasando las caras impactadas de sus amigas socialites, un reportero, informado por la oficina de prensa del DA, se lanzó adelante con un micrófono. Señora Davenport, ¿es cierto que robó 4 millones de una caridad infantil? Beatrice estaba muda, su cara una máscara de horror. Otro reportero, la misma Diana Van que había publicado la historia de la camarera, gritó, Señora Davenport, ¿la mujer que informó al DA fue Clara Ara Sullivan?
¿Es esta la camarera que llamaste basura? Beatrix se estremeció, la palabra basura resonando en la opulenta habitación en esposas, su máscara de superioridad finalmente irrevocablemente destrozada. No tenía comentario. La sacaron, una criminal común, mientras las cámaras destellaban, capturando su humillación ultimate. La historia no solo se rompió, detonó. En el segundo en que el comunicado de prensa del fiscal de distrito llegó al cable, la narrativa mediática giró en un instante. El blog de chismes alas que había pintado a Clara Hara como una buscadora de oro no solo fue borrado, fue limpiado de sus servidores en una hora, su reputación permanentemente tóxica. Diana Van, la columnista que había impreso las mentiras de Beatrix, fue forzada a emitir una retractación de primera plana suplicante a la señora Sullivan para evitar una demanda por difamación que acabaría con su carrera de Davenport Capital. En lugar de los chismes, todos los principales medios de la ciudad y pronto la nación publicaron la historia real. Los titulares eran una sinfonía de karma. Socialite arrestada. Beatrix Davenport acusada de robar millones del fondo de becas infantiles. De la cuchara dorada a las barras de hierro. La caída de una reina de Park Avenue. La camarera que sirvió justicia. Como la pasante legal Clara Hara Sullivan descubrió un fraude multimillonario. El giro fue tan violento que dio biplas a toda la ciudad. Clara Hara Sullivan ya no era la villana. Era la heroína. Era la abogada brillante y de ojos de águila, la encarnación de una cenicienta moderna. Solo que ésta se había salvado con un libro de leyes, no un zapato de cristal. Fue inundada con solicitudes de entrevistas, todas las cuales rechazó cortésmente, dirigiéndolas a la oficina del DA. Arthur, aconsejado por Clara Hara, hizo un solo movimiento de ajedrez perfecto. Publicó una declaración. El trabajo de la Fundación Familiar Davenport es más importante que cualquier persona. Estamos agradecidos a la señora Sullivan por su diligencia que ha protegido el legado que construyó mi madre. La fundación por supuesto presionará cargos completos y cooperará en todo para ver que se haga justicia. Fue magistral. Honró a su madre, a Clara Hara, y condenó a Beatrice sin necesitar decir su nombre. Para Beatrice, la caída fue rápida, pública y absoluta. Sus abogados de alto precio, viendo la evidencia irrefutable y hermética, y dándose cuenta de que sus cuentas estaban congeladas, renunciaron, citando diferencias irreconciliables. La fianza fue denegada. El DA argumentó exitosamente que era un riesgo masivo de fuga. Su arraigo fue un espectáculo. Despojada de sus diamantes y couture, se paró en un mono estándar, luciendo pequeña, frágil y patética. Su defensor público, viendo la montaña de evidencia que Clara Hara había compilado, le aconsejó que su única opción era un plea. La audiencia de sentencia fue su humillación pública final. La jueza, una mujer sin tonterías que había subido desde la oficina del defensor público, no se contuvo. No robaste de tus pares, señora Davenport, dijo, su voz resonando con desprecio frío. Robaste de niños. Robaste de los pobres, los ambiciosos, los desfavorecidos, el mismo tipo de personas que la madre de tu esposo, una camarera a ella misma, buscaba elevar. Robaste de las mismas personas que tan públicamente y cruelmente ridiculizaste como basura. Es la forma más predatoria y espiritualmente en bancarrota de robo que esta corte ha visto en años. La sentenció al máximo, 5 a 7 años en una penitenciaría estatal. Toda su estate personal, lo poco que no había gastado u ocultado, fue incautado por orden judicial para comenzar a repagar a la fundación. Mientras el mundo de Beatrix terminaba, el de Clara Hara apenas comenzaba. La adquisición del grupo de restaurantes Mannerk se finalizó. El primer acto de Arthur como nuevo dueño no fue una remodelación, sino una reforma. Por consejo de Clara Hara, convocó una reunión general para todo el personal de la Cuchara Dorada. Se paró frente a ellos con Clara Hara a su lado. Mi nombre es Arthur Davenport, dijo simplemente. Y soy el nuevo dueño. A partir de hoy, su salario base se duplica.
Todos tendrán seguro médico completo, dental y visión, y un programa de coincidencia 401k. La era de gerencia de Martín, que valora a los egg rollers sobre la dignidad humana, ha terminado. Instituiremos un programa de participación en ganancias en toda la compañía. Cuando este restaurante tenga éxito, ustedes tendrán éxito. La habitación, llena de servidores y personal de cocina cínicos y atónitos, estaba en silencio. Luego una persona comenzó a aplaudir. Luego otra. Con ese fin, continuó Arthur, estoy promoviendo a su capitana de turno nocturno, María, a gerente general. Ella dirigirá este restaurante. El aplauso resultante fue ensordecedor. 6 meses después, Clara Ara se paró en un escenario diferente. Vestida con toga y birrete negro, caminó para recibir su doctorado en jurisprudencia de Georgetown, graduándose summa cum laude. Aprobó el bar en su primer intento. Un correo celebratorio llegando mientras estaba al lado de la cama de su madre. Su madre, cuya M estaba en remisión gracias al cuidado excelente consistente, pudo sentarse en la primera fila en la graduación, lágrimas corriendo por su cara. Arthur estaba allí también, sentado a su lado, aplaudiendo más fuerte que nadie. El día que llegaron sus resultados del bar, un nuevo contrato estaba en su escritorio. Ya no era pasante. Era Clara Ara Sullivan, esquina, asociada junior en Davenport Capital, y finalmente un anuncio simple y tranquilo en los avisos legales. El divorcio de A. Davenport y B. Davenport se finalizó. Arthur estaba, en todo sentido de la palabra, un hombre libre. Un año después, la cuchara dorada renació. Las pesadas cortinas de terciopelo opresivo y paredes de caoba oscura habían sido arrancadas, reemplazadas por vidrio amplio, paneles de roble cálido y arte moderno. El ambiente, una vez silenciado con la energía ansiosa de performance, ahora zumbaba con risa y conversación genuina. Aún era exclusivo, aún caro, pero ya no se sentía como una tumba. Se sentía vivo. El personal también estaba transformado. Sus uniformes eran elegantes pero cómodos, y se movían con una eficiencia relajada. Sonreían. Bromeaban con los habituales. Bajo el nuevo plan de participación en ganancias, eran socios en el éxito del restaurante, y se notaba. La cuchara dorada ahora era la reserva más difícil de conseguir en la ciudad, no por su esnobismo de dinero viejo, sino porque simplemente era excelente. Clara Ara Sullivan caminó por las puertas principales, y la anfitriona la saludó por nombre con una sonrisa genuina. Señorita Sullivan, un placer, el señor Davenport está esperando. Clara Ara misma estaba transformada. Los zapatos negros planos gastados y el delantal almidonado eran un recuerdo distante. Esta noche llevaba un vestido azul medianoche a medida que hablaba de confianza tranquila. Su maletín legal con argumentos para su nueva división pro bono había reemplazado la pesada bandeja de servicio. Era oficialmente Clara Ara Sullivan, esquina, consejera general asociada para Davenport Capital. Pero su proyecto pasión, el que Arthur había financiado con cada centavo recuperado de Beatrix, era la iniciativa de justicia de Davenport Capital. Pasaba sus días en adquisiciones multimillonarias y sus noches proporcionando servicios legales gratuitos a trabajadores domésticos, personal de hospitalidad y otros enfrentando robo de salarios y abuso laboral. No era solo abogada. Era un escudo. Arthur Davenport esperaba en la mesa 7, la misma exacta. Se levantó cuando ella se acercó. El cambio en él era más profundo que el del restaurante. El peso cansado y fatigado que había llevado en sus hombros se había ido. La máscara de granito se había ido. Lucía 10 años más joven, sus ojos claros y comprometidos. No era solo un titán de la industria. Era un hombre en paz. Clara, dijo, y su sonrisa llegaba a sus ojos. Llegas tarde. ¿El tribunal se extendió? Una disputa de arrendador en el Bronx, dijo Clara Ara, deslizándose en el banco. El mismo asiento donde una vez había descansado el bolso de cocodrilo de Beatrix.
La calefacción ha estado rota desde noviembre. Ganamos. Tendrán calor esta noche. Bien, dijo Arthur, señalando el vino. Eso es bueno. María, la nueva gerente general, vino ella misma, sosteniendo una botella del Bordeaux 98. Señorita Sullivan, señor Davenport. Siempre es un placer. El 98 por cuenta de la casa y el chef insiste en enviar el nuevo menú de degustación. Gracias, María. ¿Cómo van los números este trimestre?, preguntó Arthur. Arriba 30%, señor, sonrió María. Y la rotación de personal está en 0. 0. La gente quiere trabajar aquí. Eso es todo gracias a ti, María, dijo Clara Ara. Y las dos mujeres compartieron una mirada de respeto mutuo ganado con esfuerzo. Mientras María se alejaba, Arthur sirvió el vino. Se sentaron un momento, el silencio cómodo de dos personas que habían pasado por una guerra juntas y salido del otro lado. Recibí una carta hoy, dijo Arthur, girando el líquido rojo profundo en su copa. Oh, de la compañera de celda de Beatriz. Aparentemente, está enseñando una clase de GED en la biblioteca de la prisión. Su compañera aprobó su examen. Me pidió que enviara libros sobre economía básica. Clara Ara absorbió esto. ¿Crees que ha cambiado? Arthur lo consideró. Creo que está aprendiendo por primera vez en su vida que es realmente un costo. Lo espero por su bien, pero ya no es mi preocupación. Dejó el pensamiento de lado. ¿Qué hay de ti? Oí que la oficina del fiscal de distrito intenta reclutarte de nuevo. Clara Ara rió. Un sonido ligero y fácil. Lo están. Es halagador. Pero les dije lo que les dije la última vez. Estoy haciendo más bien justo donde estoy. El fondo de becas de los fundadores, el que rellenamos, acaba de enviar a sus primeros 10 estudiantes a la universidad. Una de ellas es camarera del diner del centro. Quiere ser abogada. Una ola de emoción pasó por la cara de Arthur. A mi madre le habría gustado eso, dijo, su voz espesa. Realmente le habrías gustado. A mí también me habría gustado ella, dijo Clara Ara suavemente. Miraron el restaurante, observando la danza de servidores y clientes, el tintineo de copas, el destello de la cocina abierta. Ya no era un escenario para crueldad. Era solo una habitación llena de gente disfrutando una comida, viviendo sus vidas. Aún es asombroso, musitó Clara Ara, como todo cambió. Un solo momento, una gota de agua en un bolso. No fue el agua, Clara Ara, dijo Arthur, volviendo toda su atención a ella. Sus ojos, ya no guardados, estaban llenos de un respeto profundo y perdurable y un afecto palpable. El agua fue solo el catalizador. Fue la palabra basura. Se inclinó ligeramente adelante. Usó esa palabra para definirte, para terminar tu historia, para ponerte en una caja y tirarte. Era todo lo que sabía hacer. Descartar gente. Levantó su copa. Nunca entendió. La basura es solo algo que tiras porque no vale nada. Pero restos, remanentes, las cosas que la gente pasa por alto. Eso es con lo que construyes. Eso es lo que usas para hacer algo nuevo. Tú, Clara Ara, eres la fundación. Clara Ara sintió un calor extenderse por ella que no tenía nada que ver con el vino. Había pasado tanto tiempo solo sobreviviendo, solo peleando que solo ahora se daba cuenta de que había ganado. Estaba a salvo. Estaba prosperando. Finalmente estaba en casa. Sonrió, su pasado y futuro finalmente en paz, y levantó su copa para encontrarse con la de él. Por nuevas fundaciones, dijo. Brindaron, sus copas resonando una nota clara y brillante en la habitación cálida y bulliciosa. Dos socios, dos sobrevivientes, dos arquitectos de su propio nuevo mundo. La mujer que había sido llamada basura ya no solo servía la mesa. La poseía y todo más allá.
La historia de Clara Ara Sullivan es un poderoso recordatorio de que tu trabajo no define tu valor y tus circunstancias no definen tu futuro. La gente puede intentar etiquetarte para disminuirte, llamarte basura. Pero la verdadera fuerza, como Clara Ara mostró, no está solo en soportar el insulto. Está en usar tus habilidades únicas para elevarte por encima y reescribir todo el sistema. Beatrice vio a una camarera. Arthur vio una mente. ¿Qué ves en la gente a tu alrededor todos los días? Si esta historia de justicia y resiliencia resonó contigo, por favor muestra tu apoyo. Pulsa el botón de like para que más gente pueda oír el viaje de Clara Ara y compártelo con alguien que pueda necesitar un recordatorio de su propio valor. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales de karma, drama y triunfo.